vamos a conocer un poco más uno de los personajes, yo creo de los personajes bíblicos del Nuevo Testamento más emblemático, aparte de Pablo, y es Bernabé. Bernabé, vamos a hablar un poco de Bernabé. Yo no sé vosotros, nosotros nos gusta, cuando digo nosotros me refiero a Marina y a mí, si vemos alguna película y dice basada en hechos reales, ¿verdad? Pues nos gusta películas que están basadas en hechos reales. Bueno, pues esto es como si fuera la película de un hombre que, basado en sus hechos reales, llevó a cabo la obra que el Señor puso en sus manos. Bernabé. Así que vamos a hablar un poquito sobre Bernabé. Bien, esto funciona. El perfil de Bernabé marca el carácter que debe tener todo creyente. Su actitud positiva, como veremos. Su espíritu de servicio y de amor, no solamente por la obra del Señor, sino también y especialmente por las personas. El cuidado que tuvo por los hermanos hicieron un impacto en la iglesia que estaba comenzando, la iglesia del primer siglo. Así que es uno de los personajes, Bernabé, que más aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y no nos vamos a mover de Hechos de los Apóstoles. Buscaremos algún texto al margen, pero básicamente investigaremos un poco la vida de Bernabé en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, haremos un pequeño recorrido y conoceremos el desarrollo y el crecimiento espiritual de este hombre, Bernabé, y de su ministerio, por supuesto. Vemos en Hechos capítulo 4, y aquí os voy a pedir vuestra colaboración en las lecturas. Son diferentes lecturas, algunas más cortitas, otras más extensas. Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 37. Solamente mencionar que el ambiente que se estaba dando entre los primeros cristianos era un ambiente de compromiso mutuo, de ayuda unos a los otros, y desde luego la presencia del Espíritu Santo en los creyentes les llevaba, si leyéramos los versículos anteriores, les llevaba a predicar el Evangelio con todo denuedo, con toda confianza, y hablando al mundo del Cristo, y nada menos que del Cristo crucificado, porque además era la experiencia vital y muy cercana. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículos 32. Me he dejado el micrófono. ¿Puedes ir a buscar, por favor, el otro micro? 32 al 37. ¿Puedes empezar? Muy bien, gracias. Sí, empiezas. ¿Se pueden leer un par de versículos cada uno? Un par, sí. Porque hay muchos pasajes y vamos a intentar de ser rápidos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Más cerca, por favor, más cerca. Así, gracias. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Versículo 36. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Perdón. Ánimo. Hijo de ánimo. Sí, me dice acá. Bueno, es la primera vez que lo oigo en las diferentes versiones. Hijo de ánimo, que las nuestras en otras dice hijos de consolación. Bien, sigue, por favor. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre.
vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Muy bien, gracias. Hasta aquí. Bien, pues en este ambiente, este sentido de comunidad que había, como hemos leído, que algo que no ha vuelto a suceder, que fue algo que fue espontáneo, aquellos cristianos o aquellos primeros discípulos ponían todas sus pertenencias y posesiones al servicio de la obra de Dios, con el único objetivo de cubrir las necesidades de otros creyentes o de los nuevos creyentes. Bien, en medio pues de ese ambiente que decía antes aparece en escena Bernabé, cuyo nombre original era José. El nombre era José, y al que los mismos apóstoles, pues como hemos leído, le cambiaron ese nombre por Bernabé, que significa hijo de consolación, aparece en muchas versiones, o hijo de ánimo. Precisamente por mostrar el carácter propio que ya era evidente en la vida de este hombre, de José, llamado después Bernabé. Lo primero que sabemos de él es que era levita, de la tribu de Leví, ¿verdad? Es decir, era descendiente de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob. Esta tribu, como sabéis, fue apartada por Dios ya desde el principio para ocuparse del ministerio religioso de Israel. Eso lo encontramos en Deuteronomio, como Dios determina que la tribu de Leví se dedique exclusivamente al ministerio de servir al pueblo de Israel. Y fueron encargados, en primer lugar, de llevar el arca y de atender todo lo que era los actos religiosos del tabernáculo. Más tarde serían los que se ocuparían de todo lo que tenía que ver con el templo, ¿no? Todos los servicios dentro del templo. Hay dos requisitos que no sabemos cómo encajan con Bernabé. Los levitas, fijaos que si fuéramos a Números, capítulo 8, vemos que los levitas solo podían ejercer ese ministerio de los 25 a los 50 años. O sea, dentro de lo que eran las acciones de los actos religiosos, solamente lo podían hacer de los 25 a los 50 años, y cuando pasaban de los 50 años solamente se ocupaban de ser los guardianes del templo. La segunda cosa o segundo requisito importante es que ellos no podían tener propiedades, posesiones, y por eso nos llama la atención que Bernabé, primero, era levita o era de la tribu de Leví, y por otro lado tenía un campo, por lo tanto tenía una posesión o una propiedad, y es lo que hizo con esa propiedad, la vendió y la puso, como hemos leído, a disposición de los apóstoles. Sabemos que Bernabé era de Chipre, de una isla de Chipre, allá en la esquina del Mediterráneo. No sabemos cuándo se desplazó a Jerusalén, ni en qué momento se convirtió al cristianismo. Hay quienes piensan que Bernabé ya era uno de los discípulos de Jesús. Incluso hay quien dice que pertenecía a aquellos 70 que fueron enviados. Pero el caso es de que cuando lo vemos presente, ya está en Jerusalén. Y es un hombre convertido, consagrado y comprometido con la obra del Señor. Eso significa que desde el primer momento, aquí ya tenemos un dato importante, desde el primer momento Bernabé entendió que el amor y la misericordia hacia el prójimo y hacia la obra del Señor eran lo más importante. Y aquí tenemos algo también de lección para nosotros. Y es que después de
de la conversión, tienen que haber cambios notorios y visibles en cada persona. Uno no puede continuar viviendo de la misma manera egoísta y egocéntrica antes de conocer al Señor. Si uno vivía antes de conocer al Señor, de convertirse de esta manera, pensando nada más que en uno mismo, y cuando uno se entrega al Señor, tiene que haber un cambio radical de 180 grados también en entender lo importante que es el servir a los demás, servir a Dios, por supuesto. El pecado siempre sabemos que nos lleva hacia el egocentrismo, hacia buscar el interés personal, mientras que cuando uno llega a conocer al Señor, ha de servir a los demás. Y eso lo vemos ya de manera inmediata en Bernabé. La siguiente ocasión que le vemos en escena es en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Saulo se ha convertido. En el capítulo 9, Saulo ya se ha convertido, es un perseguidor, había sido un perseguidor de la iglesia, que entraba, nos dice en Hechos 8:1, dice que entraba por las casas y arrastraba a los hombres y las mujeres, llevándolos a la cárcel precisamente por su fe en Jesucristo, a estos hombres y mujeres. Y Saulo, en el capítulo 9, era temido por los creyentes porque no se fiaban de Saulo. Ahí aparece, en el capítulo 9 ya aparece Saulo como convertido. Era un cambio radical que todavía no era creído por los mismos creyentes, ni siquiera por los judíos, porque dice que los judíos intentaban matarle a Saulo porque pensaban, a ver si este es un espía, está aquí, está allá, y está hablando de Jesús, del Mesías, y hasta los propios judíos querían matarle. Así que en esos momentos Saulo estaba viviendo un tiempo complicado, se había convertido de una manera espectacular, como conocemos muy bien, y entonces leemos estos versículos en el capítulo 9, versículos del 22 al 28, la intervención de Bernabé. Lo tenemos, pasas por favor aquí detrás, capítulo 9, versículos del 22 al 28. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos se resolvieron en consejo matarle. 24. Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Muy bien. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Muy bien, hasta aquí, muy bien. Bueno, vemos como decía antes, tanto los judíos por un lado como que querían matarle, como los cristianos, los discípulos, tampoco se fiaban, pero entonces aparece este mediador, este Bernabé. Bernabé asume el cuidado de Saulo
cuando dudaban de su conversión, da testimonio no solo de su conversión, Bernabé, no solamente da testimonio de la conversión de Saulo, sino que además dice que ya estaba predicando valerosamente y pasa, digamos, a su defensa. Seguramente que Bernabé fue impactado por la vida y el testimonio tan reciente de Saulo, porque estamos hablando de hechos que estaban sucediendo en poco tiempo. Y de esas conversaciones personales que Bernabé tuvo con Saulo, surgió una amistad que les llevó precisamente a servir juntos al Señor y llevar el peso de la obra, sobre todo el inicio de la obra misionera. Así que Bernabé se atrevió a interceder por Saulo, ante los mismos apóstoles que en estos momentos dirigían la iglesia. Y eso me lleva también a otra breve reflexión. Para hablar de otro hermano o hermana y defenderle o acusarle de algún pecado, quizá, para hacer eso, de defender o acusar a un hermano o una hermana ante el liderazgo de la iglesia, hay que conocer, en primer lugar y de primera mano, la realidad de ese hermano o de esa hermana. Uno no puede conformarse con cosas que ha oído o otros le han dicho. Es importante conocer la situación personal, porque eso es lo que da después autoridad para poder presentar una situación y poder buscar con amor, con pasión, sea el reconocimiento o quizá una posible restauración. Bernabé asumió la persona y el testimonio de Saulo, y por eso es tan importante que tengamos siempre presente que para poder hablar de alguien o de algo, de una situación, hemos de conocer a fondo el tema. Pablo a Timoteo, en otro momento, le exhortaría, hablando un poco sobre estos temas, exhortaría a Timoteo sobre algo tan importante como las acusaciones, incluso ante acusaciones a miembros del Consejo de Ancianos. Y leemos en 1 Timoteo, os invito a 1 Timoteo, capítulo 5, 1 Timoteo, capítulo 5, versículos del 19, no lo tenéis en pantalla esto. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. 19 y 20, del 19 al 21, perdón. 1 Timoteo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No haciendo nada con parcialidad. Así que esto es un caso, entre otros. Dice que contra un anciano no admitas acusación si no es con 2 o 3 testigos, y sobre todo no lo hagas, lo que sea, con parcialidad. Mira, este me cae bien, este no me cae bien. No, hay que hacer las cosas bien hechas delante de Dios, porque además dice, quiere poner por testigo Pablo, dice, delante de Dios, del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos. Así son cosas importantes. Bien, Bernabé, mediador. Vemos a Bernabé como un intercesor delante de los apóstoles, diciendo, este realmente es quien dice ser, y yo puedo dar testimonio de eso. Y vamos más adelante y vemos como Bernabé cada vez va creciendo en su madurez espiritual y en sus responsabilidades en la iglesia. Lucas
Vamos ahora al capítulo 11. Lucas, autor de los Hechos, ¿verdad? De los Hechos de los Apóstoles. Lucas pone en evidencia que Bernabé está siguiendo una progresión, y esto es importante, Bernabé está siguiendo una progresión en su crecimiento espiritual y ministerial. Recordemos, él era originario de Chipre, de la isla de Chipre, pero ahora estaba ministrando en la iglesia de Jerusalén y estaba colaborando con los apóstoles en la consolidación de la iglesia. Y por otra parte, la iglesia en Antioquía, hay varias Antioquías, esta Antioquía es una Antioquía que está, digamos, en la parte de Turquía hacia el interior, hacia abajo, muy cerca o enfrente a Chipre. En la iglesia de Antioquía estaba creciendo mucho esta iglesia. Y vamos a leer este pasaje, Hechos, capítulo 11, versículos del 19 en adelante. ¿Por dónde vais? ¿Por aquí? Vamos a leer ahora, por favor, 3 versículos. Bueno. 3 versículos cada uno. Del 19 al 30. Hechos, capítulo 11. ¿Está bien? 19, 30. Sí. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú. No, ¿sí? No puede ser. Sí, está bien. Hechos, capítulo 11. Hechos, ya cambió ya. ¿Qué? Hechos. No, yo he dicho que Lucas es el autor del libro de los Hechos. Y aquí pone Hechos. Ya recién ha puesto, recién. 11, 19, ¿no? Capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Muy bien. Del 22 en adelante, 3 versículos. Quan la notícia d'aquests fets va arribar a coneixement de l'Església de Jerusalem, van enviar Bernabé fins a Antioquia. En ser allà, va veure el resultat de la gràcia de Déu i en tingué una gran alegria i exhortava tothom a seguir fidels al Senyor amb constància, perquè era un home de bé, ple de l'Esperit Sant i de fe, i una multitud considerable fou agregada al Señor. Bien, pasamos ya al versículo 25. ¿Lo puedes pasar? Gracias por aquí. Muy bien. Así vamos participando todos. Versículo 25. 2? 3. 25, on ets? Espera que l'he perdut. 22, 23, espera una miqueta, 25. Molt bé. Después fue... El micro bien cerquita. Gracias. Después, Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ya. Y ahora. Y Versículo 20. levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a los bienes de que disponía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron,
enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien. ¿Veis? La iglesia de Antioquía estaba creciendo mucho. Gran número de griegos, es decir, gente que no era judía, estaban creyendo y estaban convirtiéndose al Señor. Fijaos en el versículo 21, en este detalle. Dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con creer. Hay que convertirse al Señor, no a una iglesia, no a un pastor, no. Hay que convertirse. Hay mucha gente que cree o dice creer. Y yo creo que hay mucha gente honesta que cree, pero no se ha convertido, no se ha entregado al Señor. Qué importante. Y me gusta este detalle del versículo 21 porque muestra realmente cómo la iglesia está creciendo con aquellos que realmente se han convertido al Señor. Bien, puesto que Bernabé era de Chipre, yo no sé si es por eso, pero justo esta isla que estaba frente, digamos, a Antioquía, ciudad que pertenecía a la actual Turquía, para situarnos un poquito, los apóstoles envían a Bernabé a consolidar la iglesia naciente de Antioquía. Había una progresión espiritual, un crecimiento en el ministerio de Bernabé. Pero no solo lo envían por cuestión estratégica, lo envían sobre todo por las características de Bernabé. Dice el versículo 24 que era, dice en catalán, un home de bé, un hombre bueno, un hombre de bien, pero además lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. ¿Qué más se puede pedir, no, para alguien que quiere servir al Señor? Que sea una buena persona, que sea honesto en todo, que sea amable, que intente servir a los otros, que esté lleno del Espíritu Santo, que es un requisito para todo creyente, pero especialmente para todo aquel que quiera ponerse a disposición del Señor y servirle con todas las fuerzas y energías, y evidentemente con fe, porque sin fe es imposible adoctrinar a la Iglesia, enseñar a la Iglesia y mucho menos testificar de Jesucristo. Pero Bernabé aquí va a Antioquía y dice que va en busca luego de Saulo. Y por eso vuelve, una vez que va a Tarso, donde había ido Saulo había regresado, digamos, a su ciudad natal, que era Tarso, vuelven los dos a Antioquía, y aquí hay un dato histórico que en el versículo 26 es histórico porque dice que por primera vez en Antioquía los discípulos son llamados cristianos. Y son llamados cristianos, bueno, podemos pensar por muchos motivos, pero fundamentalmente porque esos discípulos eran hombres y mujeres que hablaban de Cristo continuamente, que además no solo hablaban de Cristo, sino que en su manera de actuar, en su estilo de vida, demostraban que su fe estaba puesta en las enseñanzas de Cristo. Esa palabra cristiano originalmente es como cristitos, Cristos en pequeño. Y eso realmente nos tiene que definir a todos nosotros. Si tú y yo nos autodenominamos cristianos, yo soy evangélico, yo soy protestante, yo soy bautista, vale, todo eso es muy bonito. Pero si tú dices que yo soy cristiano o cristiana, tiene que ver con que yo soy un seguidor de Cristo y estoy identificado con Cristo, y los demás pueden ver que soy distinto en todo, en mi manera de actuar, en mi manera de hablar, en mis decisiones, etc. Bueno, pues estando allí, uno de los discípulos, Ágabo, dice que por el Espíritu anunció una gran hambre en Judea. Inmediatamente los cristianos de Antioquía, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los cristianos, esos nuevos cristianos de Antioquía? Se solidarizaron con los que estaban pasando mal en Judea, con los creyentes de Judea, y entonces envían a Bernabé y Saulo para llevar la ayuda. Eso en el versículo 30 lo hemos leído. Bien, es evidente que este personaje, Bernabé, cada vez iba teniendo más
relevancia en la obra misionera, y por eso ocurre este hecho muy significativo que leemos en Hechos capítulo 13. Esta madurez espiritual, este crecimiento, este compromiso de Bernabé es reconocido además como profeta y maestro juntamente con otros 4 nombres que salen aquí. Esta vez leo yo, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces habla de Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, en el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La Iglesia reconoce a Bernabé, juntamente con estos otros 4, como profetas, maestros, y entonces el Espíritu Santo selecciona de entre estos a 2 para empezar el primer gran viaje misionero. Y selecciona el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo. Veis, solamente para recordar un poco las situaciones, podéis ver en este mapa donde estamos hablando de unas ciudades, y estaban aquí, me voy para aquí, estaban en Antioquía, estaban en Antioquía, ¿veis ahora? ¿Todavía? Bueno. Pero es que entonces me salgo de pantalla. Antioquía está por aquí. Empezaron el primer viaje, fueron hacia Atalia, Perge, y veis que aquí hay otra Antioquía. No sé si lo podéis leer bien, pero aquí hay otra Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia. Bueno, este fue el primer viaje. Me parece que lo he hecho mal, perdón. Empiezan aquí abajo, en Antioquía, van hacia la isla de Chipre y luego suben para arriba y regresan. Bien, solamente es para situarnos un poquito. Inician este primer viaje misionero y en el versículo 9 del capítulo 13 vemos que a Saulo ya se le empieza a llamar por primera vez Pablo. Capítulo 13, versículo 9. Dice que entonces Saulo, que también es Pablo, dice, el autor es Lucas, acordaros, es Lucas. Dice que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, etcétera, etcétera. Por primera vez se le empieza a llamar a Saulo Pablo, y les acompañaba en este primer viaje un joven, entendemos que era un joven, que era un sobrino, algunos dicen que podía ser un primo, bueno, era un familiar, que era llamado Juan, más conocido como Juan Marcos. Juan Marcos, o Juan, se une a ellos, a este equipo misionero, y después de algunas experiencias un poco fuertes, Juan Marcos abandona el equipo, lo leemos en el versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos las causas de este abandono, pero luego generaría un conflicto entre estos 2 amigos, estos 2 compañeros, como fueron Pablo y Bernabé. Luego lo comentamos. Y Pablo ahora ya empieza a tomar un protagonismo. Hasta ahora estamos hablando mucho de Bernabé, y seguiremos hablando de Bernabé. Pero ahora, a partir de ahora, vemos como Lucas generalmente ya cambia el orden y habla primero de Pablo. Cuando habla de los 2, dice Pablo y Bernabé. Pablo empieza a tomar cierto protagonismo, su nombre suele anteceder al de Bernabé, pero mantienen, lógicamente, el equipo
ministerial. Por ejemplo, en capítulo 15, venga, ir a Hechos capítulo 15, solamente es para que me sigáis en esto que estoy diciendo. Vemos cómo ellos mantienen, a pesar de los conflictos que han surgido, mantienen el espíritu de que somos un equipo y una amistad, la mantienen. Capítulo 15, versículo 25, vemos como dice, nos ha parecido bien, está hablando Pablo, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, toda la iglesia que ha encomendado a este equipo misionero. Versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Todo esto es después del primer viaje misionero. Ellos mantenían todavía, a pesar del conflicto que hubo, que marchó Juan Marcos, ellos siguieron adelante con todo ese trayecto del viaje misionero, visitando a las nuevas iglesias y poniendo en marcha otras. Así vemos cómo hay una perseverancia, una continuidad por parte de Bernabé. Pero ocurre esto, en el mismo capítulo 15 surge este conflicto que mencionaba entre estos dos gigantes de la fe, Bernabé y Pablo. Dos puntos de vista diferentes sobre una tercera persona, sobre Juan Marcos. Hay un desacuerdo entre Bernabé y Pablo por causa de Juan Marcos. Vamos ahora a leer en Hechos capítulo 15, versículos, solamente un fragmento, a partir de ese versículo 35 hasta el 41. ¿Quién lo tiene? Dos versículos, por favor, del 35 al 41. ¿Cuántos versículos? 2. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Él estaba proponiendo, sí, podemos seguir la lectura. Pablo empieza a proponer hacer un segundo viaje para visitar las ciudades. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Muy bien. Versículos del 39, lee del 39 al 41, por favor. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Fijaos, hay un desacuerdo entre estos dos grandes siervos del Señor. Bernabé vuelve a asumir el papel de protector, consolador, cuidador, esta vez con Marcos. Bernabé quiere que Marcos le acompañe en este segundo viaje misionero. Se lo propone a Pablo y Pablo dice que nanay, que no, opina que aquel joven o aquel hombre que les había abandonado en el viaje anterior no era apto para este nuevo viaje, un trabajo complejo, un trabajo que llevaba a generar conflicto. No sabemos, pero hubo tal discusión que tomaron la determinación de separarse e ir en diferentes direcciones. Y sin ninguna duda, lo que podía ser un perjuicio para la obra del Señor, pues no lo fue. Esa es la realidad. ¿Hubiera ido mejor? No lo sabemos. Lo cierto es de que se amplió el ministerio
la obra misionera, repasando las diferentes iglesias, y hubo ese trabajo, digamos, de reproducción o de multiplicación. Juan Marcos en esta ocasión no abandonó a su tío, a Bernabé, y esto también nos llama la atención. Juan Marcos necesitaba un tiempo de reafirmación, de madurez, de mayor compromiso, de quizá tratar consigo mismo, saber cuál es mi posición en lo que el Señor me está pidiendo. Estoy dispuesto a sufrir. Seguramente que Juan Marcos tendría que pasar por un proceso personal de reafirmación de su fe. Eso nos invita también a otra reflexión. Hemos de tener paciencia. Hemos de tener paciencia con aquellos que van a diferente velocidad, que van, que están ahí, que son creyentes, pero que quizá no van a la velocidad que a uno le gustaría. A mí me gustaría pues ver cambios importantes y radicales en unos y otros, pero no todos van al mismo tiempo, y cada uno de nosotros necesitamos nuestro tiempo para conocer más al Señor, para hacer los cambios que el Señor quiere hacer en nuestra vida y estar dispuestos a servirle. Como digo, no hemos de dejar de confiar y apoyar, y Bernabé tenía esta sensibilidad. Yo no creo que era una cuestión de favoritismo, mira, como es mi sobrino, me lo llevo. Yo creo que Bernabé era hijo de consolación, era un hombre consagrado al Señor y tenía una sensibilidad distinta a la que Pablo podía tener. Pablo era un hombre impulsivo, un hombre que no le paraba a nadie y no quería tener problemas para que la obra siguiera adelante, ¿no? El caso es que la prueba del desarrollo ministerial y personal que hubo en Juan Marcos es que pasados unos años, fijaos la historia, lo interesante que es, ¿no? Que pasados unos años el propio Pablo recomienda a los hermanos de Colosas, recomienda a Marcos. Ya Marcos ya se había, había madurado en la obra y su ministerio era reconocido. Leemos en Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Y otro hermano o hermana que lea, por favor, 2 Timoteo 4:11. Primero Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. El micro, por favor. Aristarco, mi compañero y de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habléis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Recibirle, está recomendando, Pablo está en una situación de prisiones y está recomendando a Marcos, a los hermanos colosenses, para que lo reciban. Y 2 Timoteo 4:11, muy bonito también este pasaje. 2 Timoteo 4:11, Pablo está en la cárcel de Roma y dice: Doncs Lluc és l'únic que resta amb mi. Pren Marc i emporta-te'l amb tu, que em serà útil per al ministeri. ¿Cómo cambia? Imaginaos, Pablo dice que habla de Marcos que venga, que pida ayuda, porque es útil para el ministerio. Déjalo aquí, por favor, gracias. ¿Cómo ha cambiado la vida de Marcos de tal manera que Pablo reconoce que ha habido un proceso de crecimiento, de entrega, de consagración? Y todo, imaginaos, todo en parte, por aquel hombre, su tío o primo, depende, su familiar o pariente, que era Bernabé, que en un momento determinado le dio apoyo y le guió.
Así que, bueno, vemos, y vamos acabando ya, vemos que Bernabé fue un hombre que desde el principio entendió lo que significaba servir al Señor. Él tuvo un reconocimiento de su ministerio, incluso Pablo, a ver, esto, voy para atrás, esto ya ha salido, bueno, no importa. Primera Corintios capítulo 9, Pablo, no hace falta que lo busquéis, bueno, si queréis sí, pero Primera Corintios capítulo 9, Pablo reivindica de una manera dura y seria los derechos del apóstol. Y entre otras cosas diciendo, es que no, tenemos el derecho de ser sostenidos, no se le puede poner un bozal al buey que trilla. Y en ese argumento que él está explicando a los corintios, él menciona a Bernabé también. Bernabé también tenía los mismos derechos como servidor de Dios, como ministro del Señor. Y Pablo pone a Bernabé en la misma categoría de derechos y que también podía y debía recibir soporte, aunque Pablo dice al final, mirad, no importa, yo también, aunque no me deis nada, yo voy a seguir sirviendo y nosotros vamos a seguir sirviendo al Señor, aunque no me sostengáis. Y esto nos habla de la estima que Pablo tenía también hacia Bernabé. En conclusión, en Bernabé encontramos la progresión del crecimiento espiritual. Encontramos la perseverancia que tomó desde el principio de seguir a Jesús con todas las consecuencias. Bernabé puso sus bienes, sus posesiones a disposición de la obra y del bien común. Bernabé dedicó su vida a proclamar la palabra del Evangelio. Hay quien habla de su martirio, son de esos datos que a veces llegan de un lado o de otro, pero en cualquier caso él dedicó su vida para proclamar el Evangelio. Fue enviado a abrir obra misionera, pero también a consolidar la iglesia, las iglesias en aquel momento del arco mediterráneo. Fue un buen compañero del ministerio y estuvo dispuesto, Bernabé, de ayudar a los inexpertos, a los novatos, como el caso de Juan Marcos, a los principiantes, ¿no? Así que, aunque ese en este caso, Juan Marcos, flaqueó, él estuvo ahí pendiente de este otro siervo, como fue Juan Marcos, que por cierto tenemos el Evangelio de Marcos, que es otra historia, ¿no? Que el Evangelio de Marcos hay muchos indicios de que fue realmente él el amanuense de Pedro. Pedro era el que le explica a Marcos y Marcos ahí escribe todo lo que Pedro ha vivido de una manera muy sucinta y con un propósito muy claro, ese Evangelio. Bueno, pues Bernabé. Sabemos un poco más de Bernabé, aunque seguramente que vosotros ya conocíais el personaje, pero quedémonos con esta idea. Hay que crecer espiritualmente, hay que madurar y hay que estar dispuestos para servir al Señor. Amén.